¿Alguna vez te han dicho que tu dolor no importa porque solo era una broma? ¿Alguna vez has sentido el peso aplastante de ser despreciado por las mismas personas que se supone deben protegerte, amarte y apoyarte sin importar qué? Pues déjame contarte algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me enseñó que a veces las personas más cercanas a ti pueden herirte de maneras que jamás imaginaste posibles. Lo que me pasó no fue simplemente un percance familiar o un accidente desafortunado del que podríamos reírnos años después durante la cena de Navidad. No, lo que me sucedió fue un punto de inflexión, un momento donde me di cuenta de que el amor y la familia no le dan a nadie el derecho de ignorar tu sufrimiento, minimizar tu trauma o manipularte psicológicamente para que creas que tus lesiones muy reales fueron de alguna manera tu culpa por no tener sentido del humor. Mi nombre no importa para esta historia. Pero lo que sí importa es lo que viví, lo que sobreviví y cómo luché cuando todos esperaban que simplemente sonriera, asintiera y pretendiera que todo estaba bien. Esta es la historia de cómo la broma inofensiva de mi familia me envió a la sala de emergencias y cómo su negativa a asumir responsabilidad me empujó a hacer algo que nunca pensé que haría. Traté su broma como el caso legal serio que realmente era. Necesito que entiendas algo desde el principio. No soy alguien que busca conflictos. Nunca he sido del tipo que hace una montaña de un grano de arena o que dramatiza situaciones para llamar la atención. De hecho, he pasado la mayor parte de mi vida siendo el pacificador, el que suaviza las cosas, el que se ríe de momentos incómodos para que todos los demás se sientan mejor. Fui criado para creer que la familia es lo primero, que la sangre es más espesa que el agua, y que lo que sea que pase dentro de las 4 paredes de nuestro hogar se queda ahí. No aireamos nuestra ropa sucia, no involucramos a extraños, y ciertamente no hacemos amenazas legales contra nuestros propios familiares. Eso es lo que me enseñaron, lo que me inculcaron desde el momento en que pude entender palabras. Pero aquí está lo que nadie te dice cuando te están alimentando, con todos esos dichos bonitos sobre la lealtad familiar. A veces la familia puede ser tóxica, a veces el amor puede ser condicional, y a veces las personas que comparten tu ADN pueden causarte más daño que cualquier extraño jamás podría. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es fácil para mí. Incluso ahora, meses después de que todo sucedió, mis manos todavía tiemblan cuando pienso en ese día, en el sonido de mi propio grito, en el dolor cegador que atravesó mi cuerpo, en la visión de mi propia sangre en el césped perfectamente cuidado del patio trasero de mi tío. Pero estoy contando esta historia porque sé que no estoy solo. Sé que hay otros ahí afuera que han sido lastimados por personas en las que confiaban, a quienes les han dicho que se relajen o dejen de ser tan sensibles cuando se atrevieron a expresar su dolor. Estoy contando esta historia porque el silencio protege a los abusadores, incluso cuando esos abusadores son miembros de la familia que afirman que solo se estaban divirtiendo. Estoy contando esta historia porque quiero que sepas que tu dolor es válido, tus lesiones son reales, y tienes todo el derecho de exigir responsabilidad a quienes te lastimaron, sin importar sus intenciones o su relación contigo. Dios mío, cuánto necesitaba decir esto en voz alta, ¿sabes? Necesitaba que alguien escuchara lo que viví, lo que sentí, lo que todavía siento cuando cierro los ojos y veo ese momento reproducirse una y otra vez en mi mente como una película de terror de la que no puedo escapar. Todo comenzó de manera bastante inocente, o al menos así parecía en la superficie. Era un hermoso sábado por la tarde de julio, uno de esos días perfectos de verano, donde el cielo es imposiblemente azul y el aire huele a césped recién cortado y humo de parrilla. Mi tío Ricardo había invitado a toda la familia extendida a lo que él llamaba su fiesta anual de verano, una tradición que había estado ocurriendo desde que tengo memoria. Estas reuniones generalmente eran bastante agradables, llenas del tipo de caos cómodo que viene con tener más de 30 personas apiñadas en un patio suburbano, niños corriendo con paletas que se les derretían en los brazos, tías comparando recetas y chismeando sobre vecinos, tíos parados alrededor de la parrilla, debatiendo sobre política y deportes. En realidad, había estado esperando con ansias esta reunión en particular, porque no había visto a muchos de mis familiares en meses. La vida había estado agitada con el trabajo, y me había perdido varios eventos familiares debido a viajes de negocios y fechas límite. Así que cuando llegó la invitación, despejé todo mi fin de semana, compré una bonita botella de vino para contribuir,
e incluso pasé una hora esa mañana eligiendo un atuendo que lograra el equilibrio correcto entre casual y arreglado. Llegué alrededor del mediodía, estacionándome en la casa de mi tío, con su cerca blanca de estacas y su jardín delantero perfectamente diseñado. Ya podía escuchar los sonidos de risas y música viniendo del patio trasero, y sentí esta cálida sensación de pertenencia invadirme. Estas eran mi gente, mi tribu, los que me habían conocido desde que estaba en pañales. Tomé el vino del asiento del pasajero y me dirigí a través de la puerta lateral, siendo inmediatamente envuelto en abrazos y saludos. Mi tía Sandra me apretó tan fuerte que apenas podía respirar, diciéndome cuánto me habían extrañado. Mi primo Javier me chocó los 5 e inmediatamente comenzó a contarme sobre su nuevo trabajo. Todo se sentía normal, cómodo, seguro. Si me hubieran dicho entonces lo que iba a pasar en solo unas horas, me habría reído con incredulidad. No había tensión en el aire, no había señales de advertencia, nada que me hiciera pensar que este día terminaría conmigo en una ambulancia. Pero esa es la cosa con los momentos que cambian la vida. Rara vez se anuncian a sí mismos. Simplemente suceden, rápidos y repentinos, dejándote luchando por darle sentido a una realidad que se ha desplazado bajo tus pies en el lapso de un latido del corazón. Te juro que en ese momento, mientras caminaba por ese jardín saludando a mis primos, abrazando a mis tías, sintiendo el sol cálido en mi piel, nunca imaginé que en pocas horas estaría tendido en el pavimento, sangrando y escuchando a las personas que amo reírse de mi agonía. La tarde progresó exactamente como estas reuniones familiares siempre lo hacían. Hice mis rondas, poniéndome al día con familiares que no había visto en años, jugando con mis primitos que corrían a través de un aspersor en el jardín, ayudando a mi tía a sacar bandejas de comida de la cocina. El sol estaba cálido en mi piel, y recuerdo pensar cuán agradecido estaba por días como este, por el simple placer de estar rodeado de familia. Mi tío Ricardo estaba en su elemento, trabajando en la parrilla con la confianza de un hombre que se tomaba muy en serio su barbacoa, llamando a la gente, haciendo bromas, manteniendo la energía alta. Siempre había sido el alma de la fiesta, el que podía hacer reír a cualquiera con su ingenio rápido y su suministro interminable de historias. Mi primo Marcos, el hijo mayor de Ricardo, lo estaba ayudando en la parrilla, y noté que seguían mirándome y susurrando entre ellos, seguido de risas contenidas. Al principio no le di mucha importancia. Marcos siempre había sido un poco bromista, siempre planeando bromas elaboradas y travesuras inofensivas. Cuando éramos niños, él era el que ponía plástico adhesivo sobre los inodoros y escondía arañas de goma en los zapatos de la gente. A medida que crecimos, sus bromas evolucionaron, pero siempre se mantuvieron dentro del ámbito de la diversión inofensiva, o eso pensaba yo. En un momento, capté la mirada de Marcos, y me dio esta amplia sonrisa traviesa que me hizo ligeramente sospechosa, pero simplemente puse los ojos en blanco y le sonreí de vuelta. Imaginé que estaban planeando alguna broma tonta, tal vez poniendo salsa picante en la bebida de alguien, o escondiendo las llaves del coche de alguien. Típica tontería de reunión familiar de la que todos se reirían y olvidarían para la próxima semana. No tenía idea de que su broma me involucraría a mí, y ciertamente no tenía idea de que resultaría en daño físico real. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que solo la retrospección puede proporcionar, puedo ver todas las pequeñas señales de advertencia que pasé por alto. La forma en que Marcos seguía revisando su teléfono y enviando mensajes de texto a alguien. La forma en que mi tío Ricardo seguía mirando su reloj, como si estuviera esperando un momento específico. La forma en que varios de mis primos más jóvenes fueron repentinamente llamados a la casa por sus madres, como si los adultos supieran que algo estaba a punto de pasar y quisieran sacar a los niños del camino. Pero en el momento, estaba ajeno, flotando a través de la tarde en una neblina de satisfacción y pertenencia, completamente inconsciente de que estaba a punto de convertirme en la víctima involuntaria de lo que luego descartarían como solo una broma. Imagínate, ¿sabes? Estar ahí, tan feliz, tan confiado, tan seguro en el amor de tu familia, sin saber que en minutos todo eso se haría pedazos de la manera más brutal y dolorosa posible. Alrededor de las 3 de la tarde, después de que la mayoría de la gente había comido y la fiesta se había asentado en ese periodo tranquilo y satisfecho que viene después de una buena comida, mi tío Ricardo me llamó desde el otro lado del jardín. Su voz era amigable, casual, exactamente como siempre sonaba. Me pidió que fuera a ayudarlo con algo en el garaje.
Dijo que necesitaba un par de manos extra para mover algunas cajas. No dudé ni por un segundo. Dejé el vaso de limonada que había estado bebiendo y caminé a través del jardín hacia el garaje, serpenteando entre grupos de familiares desparramados en sillas de jardín y mantas. La puerta del garaje estaba abierta, y a medida que me acercaba, podía ver a Ricardo parado justo adentro, haciéndome señas para que avanzara con esa misma expresión jovial que siempre llevaba. Entré en la luz más tenue del garaje, mis ojos tomándose un momento para ajustarse después del brillo del sol de verano. Ahí fue cuando debería haber notado que algo estaba mal. Marcos también estaba ahí, parado a un lado con su teléfono fuera, apuntado en mi dirección como si estuviera grabando algo. Mi tío estaba parado al lado de lo que parecía ser una silla de oficina modificada, del tipo con ruedas, que había sido posicionada en la parte superior de su camino de entrada inclinado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo o preguntar con qué necesitaban ayuda, la mano de Ricardo estaba en mi hombro, guiándome hacia la silla con una firmeza sorprendente. Estaba hablando rápido, algo sobre necesitar que probara si la silla rodaría correctamente, algo sobre un proyecto en el que estaba trabajando, pero sus palabras salían demasiado rápido para que pudiera captarlas completamente. Me sentí confundido, ligeramente inquieto, pero confiaba en él. Era mi tío. Había estado en cada fiesta de cumpleaños, cada graduación, cada hito importante de mi vida. ¿Por qué tendría alguna razón para no confiar en él? Así que cuando me pidió que me sentara en la silla, lo hice. El momento en que mi cuerpo hizo contacto con el asiento, supe que algo estaba muy mal. La silla se sacudió hacia adelante inmediatamente, demasiado fácilmente, y me di cuenta con horror de que habían hecho algo con ella. La modificaron de alguna manera para hacerla rodar más rápido. Mis manos buscaron algo a lo que agarrarme, pero no había nada más que apoyabrazos de plástico liso que mis palmas sudorosas no podían agarrar. Escuché a Marcos gritar, ¡vamos! Y de repente sentí manos en mi espalda, un empujón fuerte que envió la silla disparándose por el camino de entrada, inclinado a una velocidad que hizo que mi estómago cayera. Todo se convirtió en un borrón de movimiento y terror. El viento azotó mi cabello hacia atrás de mi cara. Las ruedas debajo de mí vibraban y traqueteaban violentamente contra el concreto, y podía escuchar gritos y risas detrás de mí, los sonidos mezclándose en una banda sonora de pesadilla. Intenté usar mis pies para detener el impulso, arrastrando mis zapatos contra el suelo, pero me estaba moviendo demasiado rápido y el ángulo era demasiado pronunciado. La silla se dirigía directamente hacia la calle, y me di cuenta con absoluta claridad de que estaba a punto de estrellarme. El tiempo pareció ralentizarse de esa manera horrible en que lo hace durante los momentos traumáticos, cada segundo estirándose imposiblemente largo. Podía ver un auto estacionado acercándose más y más. Podía ver el asfalto áspero de la calle más allá del camino de entrada. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar a través de mi pecho. Grité, un sonido crudo de puro terror que vino de algún lugar profundo en mis entrañas, y luego todo se fue de lado, literalmente. La silla golpeó un bache o una grieta en el concreto, y de repente estaba en el aire, volando a través del espacio en una maraña de extremidades y plástico y metal. Golpeé el suelo con fuerza, tan fuerte que el impacto sacó cada bit de aire de mis pulmones, y luego estaba rodando, dando vueltas a través del concreto áspero, sintiendo mi piel rasgarse y rasparse con cada rotación. Cuando finalmente dejé de moverme, estaba tendido en la calle, desparramado como una muñeca rota, incapaz de respirar, incapaz de moverme, incapaz de hacer nada excepto existir en un momento de agonía tan completa que ni siquiera podía gritar más. Dios mío, el dolor era indescriptible. Era como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas simultáneamente. El dolor fue diferente a todo lo que había experimentado en toda mi vida. No era solo físico, aunque Dios sabe que el aspecto físico era lo suficientemente excruciante. Era el shock, la traición, la absoluta incredulidad de que esto acababa de pasarme a manos de personas que amaba y en las que confiaba. Yacía allí en el asfalto caliente, jadeando por aire como un pez fuera del agua, mis pulmones negándose a funcionar correctamente después de que se les había expulsado todo el oxígeno. Podía saborear sangre en mi boca, podía sentirla goteando por mi cara desde algún lugar de mi cabeza, podía verla comenzando a manchar mi ropa.
Mi brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo que no se veía bien, enviando olas de náuseas a través de mí cada vez que intentaba moverlo. Mis costillas se sentían como si estuvieran en llamas. Cada intento de respirar, trayendo un dolor agudo y punzante, que me hacía preguntarme si algo estaba roto por dentro. El raspón del camino cubría mi lado derecho desde el hombro hasta la cadera, la piel arrancada en parches enojados que ardían como si me hubieran arrastrado a través de llamas. Podía escuchar a gente corriendo hacia mí ahora. Podía escuchar voces gritando, pero sonaban distantes y amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Mi visión nadaba, manchas oscuras bailando en los bordes, y me di cuenta de que podría estar entrando en shock. Esto no era una broma, esto no era gracioso, esto era serio, peligroso, potencialmente mortal, y mientras yacía allí sufriendo, mientras mi cuerpo gritaba en agonía por múltiples lesiones, escuché algo que me perseguiría durante meses. Escuché la voz de mi tío Ricardo, no llena de horror o preocupación o remordimiento, sino de risa. Se estaba riendo, y luego escuché a Marcos unirse, y pronto había múltiples voces todas riendo, algunas nerviosas e inciertas, pero otras genuinamente divertidas, como si lo que estaban presenciando fuera entretenimiento en lugar de una emergencia médica. A través de mi visión borrosa por el dolor, podía ver a Marcos todavía sosteniendo su teléfono, todavía grabando, capturando mi sufrimiento para la posteridad. Alguien, creo que fue mi tía Sandra, finalmente tuvo el sentido común de dejar de reír y realmente revisarme. Se arrodilló a mi lado, su cara entrando en foco sobre la mía, y vi su expresión cambiar de diversión a preocupación, cuando se acercó lo suficiente como para ver la extensión de mis lesiones. Comenzó a hacerme preguntas. Si podía escucharla, si podía mover mis dedos, si sabía dónde estaba, pero apenas podía procesar sus palabras. Todo en lo que podía pensar era en la traición, el hecho de que me habían hecho esto a propósito, que lo habían planeado, lo habían configurado y lo habían ejecutado sin ningún pensamiento para mi seguridad. Esto no fue un accidente, esto fue deliberado. Y pensaron que era gracioso. En serio, ¿cómo puede alguien ver a otra persona sufriendo de esa manera y reírse? ¿Cómo puede el instinto de grabar un video superar el instinto de ayudar? ¿Cómo puede la familia, tu propia sangre, tratarte como si fueras un objeto de entretenimiento en lugar de un ser humano con sentimientos y un cuerpo que puede romperse? La ambulancia llegó unos 15 minutos después, aunque se sintió como una eternidad mientras yacía allí en la calle, rodeada de miembros de la familia que parecían más preocupados por si iba a hacer un gran problema de esto, que por si iba a estar bien. Escuché a mi tío Ricardo hablando con alguien, su tono cambiando de jovial a defensivo, diciendo cosas como: solo se suponía que era una broma inofensiva, y no pensamos que la silla iría tan rápido, y la frase que resonaría en mi mente durante semanas: es solo una broma. Todos están siendo demasiado dramáticos. Solo una broma. Como si las bromas se supusiera que enviaran a la gente al hospital. Como si las bromas se supusiera que rompieran huesos y rasgaran piel y causaran sangrado. Los paramédicos fueron profesionales y eficientes, evaluando rápidamente mis lesiones y decidiendo que necesitaba ser transportada inmediatamente. Con cuidado me colocaron un collarín cervical como precaución. Comenzaron una vía intravenosa para la medicación del dolor y me cargaron en una camilla. Mientras me levantaban en la ambulancia, alcancé a ver a mi familia parada en un grupo en el camino de entrada, observando. Algunos se veían genuinamente preocupados, sus rostros pálidos y preocupados, pero otros, incluidos Ricardo y Marcos, se veían molestos, contrariados, como si yo estuviera arruinando la fiesta por tener la audacia de estar gravemente lesionada. Vi a Marcos borrar el video de su teléfono, probablemente dándose cuenta de que tener evidencia de su broma podría no estar en su mejor interés. Esa sola acción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su mentalidad. Sabían que lo que habían hecho estaba mal, simplemente no querían enfrentar consecuencias por ello. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cerrando la vista de ellos, y mientras nos alejábamos con las sirenas aullando, tomé una decisión. No iba a dejar pasar esto. No iba a pretender que estaba bien. No iba a aceptar era solo una broma, como una explicación o una excusa. Me habían lastimado, gravemente, e iban a ser responsabilizados. En el hospital, la extensión completa de mis lesiones se hizo clara a través de radiografías y exámenes.
Tenía una fractura de muñeca que requeriría un yeso durante 6 semanas, 2 costillas agrietadas que tardarían meses en sanar completamente, una conmoción cerebral leve que venía con su propio conjunto de síntomas preocupantes y restricciones, raspones graves del camino que cubrían aproximadamente el 15% de mi cuerpo, que necesitarían cuidado diario de heridas para prevenir infecciones, y moretones extensos que me hacían parecer que había estado en un accidente automovilístico. La doctora que me atendió fue gentil pero directa. Me preguntó varias veces cómo había sucedido esto, su tono sugiriendo que sospechaba algún tipo de violencia doméstica o abuso. Cuando expliqué que fue una broma familiar, vi su expresión endurecerse. Me dijo sin rodeos que lo que me habían hecho era poner en peligro imprudentemente, que tuve suerte de no tener lesiones más graves, que si hubiera golpeado mi cabeza de manera diferente o aterrizado mal, podría haber tenido una lesión espinal o lesión cerebral traumática. Me preguntó si quería presentar un informe policial. Dije que lo pensaría, pero en ese momento, acostada en una cama de hospital llena de medicamentos para el dolor, sabía exactamente lo que iba a hacer. Te juro por Dios que en ese momento, con todo el dolor físico que estaba sintiendo, el dolor emocional era incluso peor, porque sabía que mi familia me había traicionado de la manera más fundamental posible. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba en mi apartamento con mi brazo enyesado y mis costillas vendadas, y cada movimiento enviando olas frescas de dolor a través de mi cuerpo, tuve mucho tiempo para pensar. Tuve mucho tiempo para revivir lo que había pasado, para procesar las emociones, para trabajar a través de la traición que sentía, y también tuve tiempo para lidiar con la respuesta de mi familia, que de alguna manera logró empeorar todo. Los mensajes de texto comenzaron a llegar a las horas de ser dada de alta del hospital. Mi tío Ricardo envió un mensaje breve diciendo: «Espero que te sientas mejor. Perdón por cómo se salieron las cosas de control». Eso fue todo. No una disculpa real, no un reconocimiento de la gravedad de lo que había hecho, solo un casual «perdón por cómo se salieron las cosas de control», como si la situación fuera un ser sensible que había actuado independientemente en lugar del resultado directo de sus acciones planificadas. Marcos ni siquiera se molestó en contactarme en absoluto. Mi tía Sandra llamó, pero su llamada fue menos sobre revisar mi bienestar y más sobre control de daños. Pasó la mayor parte de la conversación tratando de convencerme de que Ricardo y Marcos se sentían terribles por lo que pasó, que ellos nunca quisieron que nadie saliera lastimado, y que yo debería tratar de verlo desde su perspectiva. Ella realmente dijo esas palabras, tratar de verlo desde su perspectiva, como si hubiera alguna perspectiva desde la cual deliberadamente empujar a alguien por un camino de entrada empinado en una silla modificada pudiera verse como razonable o aceptable. Cuando no estuve inmediatamente de acuerdo en dejarlo pasar, su tono cambió. Se volvió irritada, sugiriendo que yo estaba siendo dramática y ordeñando la situación para obtener simpatía. Me recordó que la familia es todo y que debería pensar en lo que le haría a la familia si perseguía cualquier tipo de queja formal. Otros familiares intervinieron con sus opiniones, la mayoría cayendo del lado de «déjalo ir y no hagas problemas». Algunos fueron comprensivos, reconociendo que lo que pasó estuvo mal, pero incluso ellos aconsejaron perdón y seguir adelante. El mensaje era claro. Se esperaba que barriera esto bajo la alfombra, que priorizara la armonía familiar sobre mi propia justicia, que pretendiera que ser hospitalizada por personas en las que confiaba no era gran cosa. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras la única persona cuerda en un mundo que se ha vuelto loco? Así es exactamente como me sentí durante esas conversaciones. Me sentí manipulada psicológicamente, manipulada y completamente sola. Pero también sentí algo más, un creciente sentido de determinación e ira justa, que se negaba a ser silenciada. Imagínate, ellos me lastimaron, y ahora yo era la mala por no querer perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. Ahí fue cuando decidí tratar esta situación exactamente como lo que era, un caso legal. No soy abogada, pero trabajo en cumplimiento y gestión de riesgos, así que entiendo documentación, evidencia y construcción de casos. Me acerqué a la broma de mi familia con la misma precisión metódica que traería a cualquier investigación seria en mi trabajo. Primero, documenté todo. Tomé fotografías detalladas de todas mis lesiones desde múltiples ángulos, creando un registro visual del daño que se le había hecho a mi cuerpo, cada moretón,
Cada raspón, cada marca fue fotografiada y fechada. Tomé fotos de mi yeso, del raspón del camino a medida que pasaba por diferentes etapas de curación, de los moretones masivos que florecieron a través de mi torso en tonos de púrpura, azul y amarillo enfermizo. Mantuve notas detalladas sobre mis niveles de dolor cada día, mis limitaciones, las actividades que no podía realizar debido a mis lesiones. Documenté cada cita médica, cada receta, cada instrucción de los doctores. Guardé cada recibo, la factura de la ambulancia, los cargos de la sala de emergencias, los costos de las recetas, las citas de seguimiento, las sesiones de terapia física que necesitaría para mi muñeca. Creé una hoja de cálculo rastreando cada gasto individual relacionado con este incidente, y el total fue asombroso. Entre los costos médicos reales y los salarios perdidos de la semana que tuve que tomar libre del trabajo, porque físicamente no podía realizar mi trabajo con una muñeca rota y costillas agrietadas, estaba viendo más de $15,000 en daños. Pero no me detuve ahí. Me comuniqué con familiares que habían estado en la fiesta y les pedí que me enviaran cualquier foto o video que habían tomado ese día. Varias personas cumplieron, probablemente sin darse cuenta de lo que planeaba hacer con los materiales. Estas imágenes y videos mostraban la configuración, la silla modificada, el camino de entrada empinado, el momento antes de que me empujaran. Mostraban las caras de mi tío y primo, claramente visibles, claramente involucrados. Un primo incluso había capturado el momento del impacto, el segundo horrible cuando golpeé el suelo. Fue difícil de ver, pero fue evidencia. También comencé una línea de tiempo detallada de eventos, escribiendo todo lo que podía recordar de ese día, con tanta especificidad como fuera posible. ¿A qué hora llegué? ¿Qué se me dijo? ¿Cómo fui atraída al garaje? La secuencia exacta de eventos. ¿Quién estaba presente? ¿Quién me empujó? ¿Quién estaba grabando? ¿Qué pasó inmediatamente después? ¿Qué se me dijo en el hospital? Y todo lo que siguió. Escribí cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, cada interacción con miembros de la familia, anotando la fecha, hora y contenido de cada comunicación. Fue un trabajo meticuloso, agotador, pero también empoderante porque por primera vez desde el incidente sentí que tenía control sobre algo. Luego hice algo que sabía que sorprendería a mi familia. Consulté con un abogado real. Encontré un abogado de lesiones personales a través de una referencia de un colega y llevé todo mi paquete de documentación a nuestra consulta inicial. Lo extendí todo sobre la mesa: los registros médicos, las fotografías, los videos, los recibos, la línea de tiempo, los mensajes de texto donde mi familia minimizó mis lesiones y trató de convencerme de dejarlo ir. El abogado escuchó mi historia, revisó mis materiales y luego me miró con una expresión de ira apenas contenida en mi nombre. Me dijo que tenía un caso increíblemente sólido tanto para responsabilidad civil como potencialmente incluso cargos criminales, si quería perseguir esa ruta. Explicó que lo que mi tío y primo habían hecho constituía asalto y agresión, poner en peligro imprudentemente y potencialmente otros cargos. Dijo que sus acciones mostraban un desprecio imprudente por la seguridad y el bienestar de otra persona, y que el hecho de que fuera premeditado y planificado lo hacía aún peor desde una perspectiva legal. Me dijo que su excusa de «era solo una broma» no tenía ningún peso legal. La intención de divertir no niega la responsabilidad por el daño causado. Me guió a través de cómo se vería una demanda, qué podríamos potencialmente recuperar en daños y qué implicaría el proceso. También me dio un consejo que resonó profundamente. Dijo que a veces las personas no asumen responsabilidad por sus acciones hasta que se ven obligadas a enfrentar consecuencias reales y que al responsabilizarlos potencialmente estaría previniendo que lastimaran a alguien más en el futuro. Me preguntó qué quería lograr. ¿Era dinero, responsabilidad, una disculpa o una combinación de los tres? Lo pensé cuidadosamente. El dinero importaba porque mis facturas médicas eran reales y sustanciales, pero lo que realmente quería era reconocimiento. Quería que admitieran que lo que habían hecho estaba mal. Quería que asumieran responsabilidad. Quería que entendieran la gravedad de sus acciones y el impacto que tuvo en mí. Quería que dejaran de descartar mi dolor y trauma como yo siendo demasiado sensible o dramática. El abogado sugirió que comenzáramos con una carta de demanda formal antes de presentar una demanda real,
dándoles una oportunidad de arreglar esto sin involucrar a los tribunales. Estuve de acuerdo con ese enfoque. Durante la siguiente semana, mi abogado elaboró una carta de demanda detallada que establecía los hechos del caso, la extensión de mis lesiones, los daños financieros que había incurrido y el sufrimiento emocional y físico que había soportado. La carta exigía el reembolso completo de todos los gastos médicos y salarios perdidos, una disculpa escrita reconociendo responsabilidad y una garantía de que nunca me contactarían o me involucrarían en futuras bromas o interacciones sin mi consentimiento explícito. De verdad, cuando leí esa carta, sentí una mezcla de emociones tan intensa que casi me pongo a llorar ahí mismo en la oficina del abogado. La carta fue profesional, factual y absolutamente devastadora en su recitación clínica de lo que había pasado. Leerla se sintió surreal, como si estuviera leyendo sobre la experiencia de otra persona en lugar de la mía propia. Pero también fue empoderante. Por primera vez desde el incidente, sentí que tenía agencia, que estaba tomando control de una situación que me había dejado sintiéndome indefensa y violada. Mi abogado envió la carta por correo certificado, tanto a mi tío Ricardo como a mi primo Marcos, ya que eran los actores principales en el incidente. Les dio 14 días para responder. Supe el momento en que esas cartas llegaron porque mi teléfono explotó con llamadas y mensajes entrantes. No contesté ninguno de ellos. Mi abogado me había aconsejado no tener ninguna comunicación directa con ellos mientras los procedimientos legales estuvieran activos, así que dejé que todo fuera al correo de voz. Escuchar esos correos de voz más tarde fue una educación en psicología humana y dinámicas familiares. Los mensajes recorrieron la gama desde disculpas, hasta furiosos, hasta manipuladores. Ricardo dejó un mensaje diciendo que no podía creer que yo estuviera haciendo esto a la familia y que pensaba que éramos más grandes que esto. El mensaje de Marcos fue enojado y defensivo, llamándome vengativa y diciendo que estaba tratando de destruir a la familia por un accidente. Otros familiares también llamaron, habiendo escuchado sobre la carta de demanda a través del chisme familiar. Algunos me rogaron que reconsiderara, pintándome como la villana que estaba desgarrando a la familia. Otros expresaron apoyo en silencio, a través de mensajes de texto diciendo que entendían por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, aunque no pudieran decirlo públicamente. Mi tía Sandra dejó 3 correos de voz separados, cada uno más emocional que el anterior, pasando por negociación. ¿Qué tal si solo pagamos tus facturas médicas y todos seguimos adelante? Ira. Estás siendo egoísta y cruel. Y culpabilización. Piensa en lo que esto le está haciendo a tu abuela. Este estrés podría matarla. Este último me enfureció particularmente porque estaban tratando de usar el bienestar de una mujer anciana como chantaje emocional, mientras convenientemente ignoraban el hecho de que ellos fueron los que crearon esta situación al lastimarme y luego negarse a asumir responsabilidad. A través de todo esto, me mantuve en silencio. No respondí a las llamadas. No me involucré con los mensajes de texto. No me expliqué ni defendí mis acciones. Mi abogado me había dicho que el silencio era mi amigo ahora mismo, que cualquier cosa que dijera podría ser usada para pintarme como vengativa o emocional, y que la fuerza de mi caso hablaba por sí misma. Fue increíblemente difícil mantener ese silencio cuando todo en mí quería gritarles, hacerles entender, defenderme contra sus acusaciones, pero me mantuve firme. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces quise responder? ¿Cuántas veces escribí mensajes largos explicando mi posición solo para borrarlos sin enviarlos? El plazo de 14 días llegó y pasó sin ninguna respuesta formal a la carta de demanda de Ricardo o Marcos. Lo que sí recibí, el día 13, fue una visitante inesperada. Mi abuela apareció en mi apartamento, viéndose más frágil de lo que jamás la había visto. Tiene más de 80 años, una mujer a la que he amado y respetado toda mi vida, y verla en mi puerta hizo que mi corazón se apretara con una mezcla complicada de amor y temor. La invité a entrar, le hice té, y escuché mientras exponía su caso de por qué debería abandonar la acción legal. Ella no fue cruel al respecto como algunos de los otros habían sido. No gritó ni me culpó abiertamente. En cambio, apeló a mi sentido de lealtad familiar, contándome historias sobre cuando Ricardo era joven, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre cómo siempre había sido un bromista, pero tenía un buen corazón por debajo. Habló sobre la unidad familiar, sobre cómo las demandas y acciones legales crearían una grieta que nunca podría ser reparada,
sobre cómo me arrepentiría de esto cuando ella se hubiera ido y la familia estuviera irreparablemente dividida. Sostuvo mi mano, la que no estaba enyesada, y me miró a los ojos con tanto amor y tanta tristeza que casi me quiebro. Casi. Pero luego le hice una pregunta que creo que nos sorprendió a ambas. Abuela, si alguien te lastimara tan gravemente, te enviara al hospital, te rompiera los huesos, y luego se riera de ello, y se negara a disculparse, o asumir cualquier responsabilidad, ¿querrías que yo simplemente los perdonara y pretendiera que nunca pasó? Estuvo en silencio por un largo momento, y pude ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, admitió, no, probablemente no. Pero tampoco querría que perdieras a tu familia por esto. Le expliqué tan gentilmente como pude que yo no era la que estaba destruyendo a la familia. Ricardo y Marcos habían hecho eso cuando eligieron lastimarme y luego descartar mi dolor. Le dije que no estaba pidiendo nada irrazonable, que todo lo que quería era que asumieran responsabilidad por lo que habían hecho y que me hicieran completa financieramente por los daños que habían causado. Le mostré las facturas médicas, las fotografías de mis lesiones, las notas del doctor explicando cuán serio pudo haber sido. Vi lágrimas formarse en sus ojos mientras miraba la evidencia de lo que su hijo y nieto me habían hecho. Cuando se fue, me abrazó cuidadosamente, consciente de mis costillas en curación, y susurró, «Entiendo por qué estás haciendo esto, aunque desearía que hubiera otra manera». Esa conversación con mi abuela fue difícil, pero también clarificadora. Me confirmó que estaba haciendo lo correcto, incluso si era lo difícil. Me hizo sentir menos sola, saber que al menos una persona en mi familia podía ver la situación desde mi perspectiva, incluso si no podía apoyarme públicamente. Dado que Ricardo y Marcos no respondieron a la carta de demanda dentro del marco de tiempo especificado, mi abogado presentó una demanda civil formal. La demanda los nombró a ambos como demandados y estableció múltiples causas de acción: asalto y agresión, negligencia, inflicción intencional de angustia emocional y recuperación de gastos médicos y salarios perdidos. Presentamos en corte civil, buscando daños que totalizaban poco más de $20,000, cuando incluías las facturas médicas, salarios perdidos y una cantidad modesta por dolor y sufrimiento. La demanda fue un asunto de registro público, y sabía que eso significaba que otros miembros de la familia se enterarían rápidamente. Tenía razón. Dentro de 24 horas de la presentación, mi teléfono estaba explotando de nuevo, pero esta vez el tono de los mensajes era diferente. Había más ira, más acusación, más incredulidad de que yo realmente había seguido adelante con esto. Fui llamada desagradecida, cruel, codiciosa y vengativa. Fui acusada de tratar de arruinar la vida de Ricardo, de no importarme la familia, de ser despiadada y fría. Varios familiares me enviaron mensajes detallando todas las cosas que Ricardo y otros miembros de la familia habían hecho por mí a lo largo de los años, como si su bondad pasada de alguna manera les diera crédito que debería compensar el daño que me habían causado. Fue agotador y doloroso, pero lo había esperado. Lo que no había esperado completamente fue el impacto que tendría en la estructura familiar más amplia. La gente estaba siendo forzada a elegir lados, y eso estaba creando su propio conjunto de conflictos y drama. Algunos familiares dejaron de hablarse entre sí por desacuerdos sobre si yo estaba justificada en mis acciones. Los chats grupales familiares que habían estado activos durante años quedaron en silencio o se dividieron en facciones. Los próximos eventos familiares fueron cancelados porque los anfitriones no querían lidiar con la tensión. Mi madre, que había sido mayormente neutral hasta este punto, me llamó en lágrimas, atrapada entre apoyar a su hija y mantener la paz con sus hermanos. Me sentí culpable por el caos que estaba causando, pero también reconocí que yo no era realmente la causa. Solo estaba rehusándome a ser la solución a través de mi propio silencio y sumisión. La causa real eran las personas que me habían lastimado y se negaban a arreglarlo. Después de que la demanda fue presentada, Ricardo y Marcos finalmente contrataron su propio abogado, y el proceso legal real comenzó. Hubo deposiciones, donde tuve que sentarme en una sala de conferencias y responder preguntas bajo juramento sobre lo que pasó, cómo me había afectado, cuáles eran mis lesiones, qué daños había sufrido. Fue agotador y traumático revivir todo con tanto detalle clínico, pero lo hice. Respondí cada pregunta verdadera y exhaustivamente. Hubo descubrimiento, donde ambos lados intercambiaron evidencia y documentos. Mis registros médicos fueron citados, mis registros de empleo fueron revisados para verificar mis salarios perdidos, y testigos de la fiesta fueron cuestionados.
Varios de mis familiares fueron citados para dar deposiciones sobre lo que habían presenciado ese día, y sé que eso causó una enorme cantidad de estrés y resentimiento dentro de la familia. Algunos de ellos, cuando fueron cuestionados bajo juramento, admitieron que sí, habían visto a Ricardo y Marcos configurar la silla. Sí, habían sabido que se estaba planeando algún tipo de broma. Sí, habían visto a Marcos grabando. Y sí, me habían escuchado gritar y me habían visto lastimarme. Sus deposiciones en realidad fortalecieron mi caso significativamente, aunque sabía que muchos de ellos resentían tener que testificar. ¿Te imaginas? Tener que admitir bajo juramento que viste a tu familia planear algo que lastimó a alguien y no hiciste nada para detenerlo. El proceso legal se arrastró durante meses, y durante ese tiempo mi vida se sintió como si estuviera en una especie de animación suspendida extraña. Iba al trabajo, iba a terapia física para mi muñeca, lidiaba con el dolor continuo de mis costillas mientras sanaban lentamente, y observaba a mi familia implosionar desde la distancia. Hubo momentos en que cuestioné si valía la pena, momentos en que el estrés y el aislamiento me hicieron preguntarme si debería simplemente abandonar todo y tratar de hacer las paces. Pero luego miraba la cicatriz en mi brazo del raspón del camino, o me despertaba en medio de la noche de una pesadilla sobre caer, o luchaba para levantar algo porque mi muñeca no era tan fuerte como solía ser, y recordaba por qué estaba haciendo esto. Lo estaba haciendo porque lo que me pasó estuvo mal. Lo estaba haciendo porque solo una broma no es una excusa para causar daño. Lo estaba haciendo porque la responsabilidad importa. Aproximadamente 6 meses después del incidente, mientras el caso se dirigía hacia una posible fecha de juicio, el abogado de Ricardo y Marcos se comunicó con mi abogado sobre un posible acuerdo. Querían evitar ir a juicio, donde los detalles serían aún más públicos y el resultado más incierto. Mi abogado y yo discutimos la oferta que presentaron, que era sustancialmente menos de lo que estábamos pidiendo, pero aún significativa. Incluía el reembolso completo de mis gastos médicos y salarios perdidos, más una cantidad modesta por dolor y sufrimiento, totalizando unos $16,000. Lo que no incluía era una admisión de mala conducta o una disculpa. El dinero debía ser caracterizado como un acuerdo para evitar costos de litigación, sin admisión de responsabilidad. Le dije a mi abogado que eso no era suficiente. Contraataque con una demanda que incluía la cantidad completa que habíamos solicitado más una disculpa escrita y firmada de Ricardo y Marcos, que reconociera que lo que hicieron estaba mal, era peligroso y dañino. Quería que declararan explícitamente que no era solo una broma y que asumían plena responsabilidad por mis lesiones. Hubo resistencia de su lado, por supuesto. Su abogado argumentó que forzar a alguien a disculparse hacía que la disculpa no tuviera sentido, que era vengativo e inusual exigir eso como parte de un acuerdo. Mi abogado contraargumentó que la responsabilidad era una solicitud razonable cuando alguien había sido dañado, y que si realmente se sentían arrepentidos, ponerlo por escrito no debería ser un problema. Las negociaciones fueron y vinieron durante semanas. Eventualmente, llegamos a un compromiso. Pagarían la cantidad completa que había solicitado, poco más de $20,000, y proporcionarían una declaración escrita reconociendo el incidente y expresando pesar por las lesiones que sufrí, aunque se quedó corta de una disculpa completa. No era todo lo que quería, pero mi abogado me aconsejó que era tan bueno como íbamos a conseguir sin ir a juicio, lo que sería costoso, consumiría tiempo, y sería emocionalmente agotador sin garantía de un mejor resultado. En serio, cuando me dijo eso, sentí una mezcla de alivio y decepción tan fuerte que tuve que sentarme. Acepté el acuerdo con sentimientos encontrados. Por un lado, había logrado algo significativo. Los había responsabilizado financieramente por sus acciones. Me había negado a dejar que se salieran con la suya descartando mi dolor, y había recibido al menos algún reconocimiento de mala conducta. Por otro lado, sabía que las relaciones dentro de mi familia estaban fundamentalmente cambiadas, posiblemente para siempre. Cuando el acuerdo fue finalizado y el cheque llegó, lo miré durante mucho tiempo. $20,000 se sentían como demasiado y no suficiente a la vez. Demasiado porque nunca quise dinero de mi familia. Solo quería que les importara lo que me habían hecho. No suficiente porque ninguna cantidad de dinero podría deshacer el trauma, el dolor, la traición o la pérdida de conexiones familiares que había experimentado. Deposité el cheque y lo usé exactamente como había dicho que lo haría.
para pagar mis facturas médicas, para cubrir mis salarios perdidos y para apartar algunos fondos para la terapia física continua que necesitaría. Quedó dinero sobrante y doné una porción a una organización que ayuda a personas a navegar situaciones de lesiones personales y entender sus derechos legales. Se sentía como lo correcto, tomar algo doloroso y usarlo para potencialmente ayudar a otros que podrían encontrarse en situaciones similares. En las semanas siguientes al acuerdo, las dinámicas familiares comenzaron a asentarse en una nueva normalidad. Algunos familiares se acercaron a mí cautelosamente, probando las aguas para ver si podíamos reconstruir algún tipo de relación. Otros dejaron claro que me consideraban persona non grata y no querían nada que ver conmigo. Ricardo y Marcos mismos nunca se comunicaron directamente. La declaración escrita que habían proporcionado como parte del acuerdo fue breve y legalista, claramente elaborada por su abogado para decir lo menos posible, mientras técnicamente cumplía con los términos de nuestro acuerdo. Reconocía que ocurrió un incidente que resultó en mi lesión y expresaba pesar por el daño causado, pero estaba desprovista de cualquier emoción genuina o responsabilidad personal. Al leerla, sentí una profunda sensación de tristeza, no arrepentimiento por lo que había hecho, sino tristeza por lo que podría haber sido si simplemente se hubieran disculpado sinceramente desde el principio, asumido responsabilidad y mostrado remordimiento genuino. Si hubieran hecho eso, nada de este proceso legal habría sido necesario, pero no lo hicieron, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter y sobre el valor que ponían en mi bienestar versus su propio orgullo. ¡Ay! Cuánto dolor innecesario podría haberse evitado con solo una disculpa sincera y responsabilidad real. Ahora, mientras miro hacia atrás en todo lo que pasó, puedo decir honestamente que no me arrepiento de la elección que hice de perseguir acción legal. ¿Fue difícil? Absolutamente. ¿Me costó relaciones? Sí, aunque he llegado a creer que las relaciones que requieren que acepte ser lastimada sin protesta no son relaciones que valga la pena tener. ¿Cambió a mi familia para siempre? Sin duda. Pero también me enseñó lecciones invaluables sobre límites, autorrespeto y la importancia de responsabilizar a las personas por sus acciones sin importar quiénes sean para ti. Aprendí que la familia no es solo sobre relaciones de sangre, es sobre respeto, cuidado y decencia humana básica. Aprendí que a veces las personas que afirman amarte pueden herirte más profundamente, no necesariamente a través de sus acciones iniciales, sino a través de su respuesta cuando son confrontadas con el daño que han causado. Aprendí que era solo una broma. Es el refugio de personas que no quieren asumir responsabilidad por sus elecciones. Lo más importante, aprendí que valgo la pena luchar por mí misma, que mi dolor es válido, y que tengo todo el derecho de exigir responsabilidad de aquellos que me lastiman. Mis lesiones físicas han sanado, en su mayoría. Todavía tengo cicatrices del raspón del camino, recordatorios visibles de ese día que llevaré por el resto de mi vida. Mi muñeca tiene algo de debilidad persistente que mi terapeuta física dice que puede que nunca se resuelva completamente. A veces cuando llueve, mis costillas duelen donde se agrietaron, pero también he sanado de otras maneras. He construido nuevas amistades con personas que respetan mis límites y me tratan con la dignidad que merezco. Me he reconectado con los miembros de la familia que me apoyaron a través de esto, y esas relaciones son más fuertes ahora porque fueron probadas y demostraron ser genuinas. He aprendido a confiar en mis instintos y a valorar mi propio bienestar sobre la comodidad de personas que no tienen en mente mis mejores intereses. También me he convertido en una defensora de otros que se encuentran en situaciones similares. Comparto mi historia cuando parece útil y animo a personas que han sido lastimadas por miembros de la familia o amigos a no minimizar su dolor o aceptar respuestas despectivas. Les recuerdo que merecen disculpas, responsabilidad y respeto, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es establecer límites firmes con personas que han demostrado que no se les puede confiar tu bienestar. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias por escuchar. Gracias por ser testigo de mi experiencia y por tomarte el tiempo de entender por qué hice las elecciones que hice. Sé que esta historia es larga, detallada y a veces incómoda, pero eso es porque la experiencia misma fue todas esas cosas. Quería que entendieras el contexto completo, el viaje emocional completo, la complejidad de elegir defenderte a ti mismo cuando hacerlo te cuesta caro de otras maneras. Entonces, aquí está lo que quiero que te lleves de mi historia.
y aquí es donde necesito que te involucres con lo que he compartido. Primero, quiero saber, ¿alguna vez has estado en una situación donde alguien te lastimó y luego minimizó tu dolor llamándolo una broma o diciéndote que te relajes? ¿Alguna vez has sentido ese peso aplastante de ser despreciado por personas que se suponía que debían cuidarte? Si es así, por favor comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Tu historia importa, tu dolor es válido. Y ver a otros compartir sus experiencias puede ser increíblemente sanador para todos los que las leen, porque nos recuerda que no estamos solos lidiando con dinámicas familiares difíciles o relaciones tóxicas. Segundo, quiero que realmente entiendas algo crucial. Responsabilizar a las personas por lastimarte no se trata de ser vengativo, mezquino o cruel. Se trata de establecer que importas, que tu bienestar importa y que las acciones tienen consecuencias. Ya sea que elijas perseguir acción legal como lo hice yo, o que elijas otras formas de responsabilidad como establecer límites o cortar contacto, el principio es el mismo. Mereces ser tratado con respeto y dignidad, y tienes todo el derecho de negarte a aceptar menos que eso. Tercero, si mi historia resonó contigo, si tocó tu corazón, o te hizo pensar en tus propias experiencias con conflicto familiar o lesión personal, o defenderte a ti mismo, estaría increíblemente agradecido si dejaras un like en este video. Esa acción simple ayuda a más personas a encontrar esta historia y ayuda al algoritmo a entender que este tipo de contenido, narración real, honesta, vulnerable sobre temas difíciles, es valioso y vale la pena compartir. Cada like hace una diferencia en ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares a encontrar el apoyo y validación que necesitan. Cuarto, y esto es realmente importante, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada si aún no lo has hecho. Este canal está dedicado a compartir historias reales de personas reales que han navegado situaciones difíciles, dolorosas y complejas en sus vidas. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que valora la honestidad, la vulnerabilidad y el coraje que se necesita para compartir nuestras experiencias más desafiantes. Escucharás de otros que han enfrentado conflicto familiar, batallas legales, crisis de salud, luchas de relaciones y mucho más. Y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque cada historia que compartimos aquí está destinada a ayudar a alguien a sentirse menos solo, a proporcionar perspectiva o a dar esperanza de que incluso las situaciones más difíciles pueden ser sobrevividas y aprendidas. Finalmente, quiero dejarte con este pensamiento. Tu valor no está determinado por cuánto otros te valoran o te respetan. Tu valor es inherente, inmutable y absoluto. Cuando alguien te trata como si no importaras, como si tu dolor fuera insignificante, como si tus límites fueran negociables, están revelando algo sobre ellos mismos, no sobre ti. Tienes todo el derecho de protegerte, de exigir mejor y de alejarte de relaciones que te dañan, incluso cuando esas relaciones son con familia. No es fácil, no es simple, y a menudo viene con costos reales, pero también lo hace quedarse en silencio y aceptar maltrato. Tú eliges qué precio estás dispuesto a pagar, y no hay vergüenza en elegirte a ti mismo. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, y por ser parte de esta comunidad. Te veo, te aprecio, y te envío fuerza para cualquier batalla que puedas estar peleando en tu propia vida. Recuerda, no estás solo, y tu historia también importa. Deja un comentario, deja un like, suscríbete a Mi Verdad Revelada, y sigamos apoyándonos mutuamente a través de los momentos difíciles que nos hacen quienes somos. Hasta la próxima vez, cuídense, y recuerden que merecen respeto, responsabilidad y amor en todas sus relaciones. No se conformen con menos. De verdad, de corazón, gracias por acompañarme en este viaje tan personal y doloroso, pero también tan necesario y liberador.